Continuamos con el tema número 3, relacionado a la administración y el planeamiento tributario. Veamos un enfoque. ¿Qué entendemos por un planeamiento tributario? No asesoramos cuando alguien se permite mencionar este tema, planeamiento tributario. No se entiende que están siendo asesorados para evadir los impuestos, que se deben de pagar menos impuestos, sino que al contrario, sino para evitar los impuestos que no sean necesarios pagarlos. Estás haciendo un planeamiento tributario. Un plan tributario como objetivo es seleccionar la mejor forma de reducir o posponer los impuestos. Eso es una debida planeamiento tributario. El planeamiento tributario está basado sobre 3 pilares elementales, básicos: la norma tributaria, el proceso administrativo propio de la administración y los hechos imponibles. Si estos 3 pilares se gestan, se aplican, sin duda, estamos hablando de un planeamiento tributario. Tenemos la base legal, tenemos el proceso administrativo por parte de la administración y finalmente los hechos imponibles. ¿Qué buscamos o qué busca una empresa que efectúa un planeamiento tributario? Escoger la mejor forma empresarial para conducir un negocio, sin duda. ¿A qué negocio, a qué empresario, a qué inversionista le gusta que esté permanente siendo multado, que esté siendo sujeto de algún comiso, alguna clausura de su local? A nadie. Entonces, escoger una mejor forma empresarial es lícita, sí. Definir el mejor plan de procesos, seguramente que le agilizará su control, le agilizará su proceso contable, su información. Entonces, es una buena alternativa. Luego, encontrar la mejor manera de compensar los servicios personales cuando hacemos un planeamiento tributario. Determinar la vía para transferir las utilidades de una cantidad a otra. ¿Cómo lo podemos distribuir nuestras utilidades? ¿De qué forma? Que no se nos genere una obligación de doble imposición tributaria. Hay que planificar. ¿Estamos haciendo un ilícito? No. Establecer mecanismos más adecuados para retirar las utilidades del negocio, más adecuadas, las que permita la norma. Estamos planificando. Pero cuando hablamos de términos como por ejemplo evasión, el planeamiento tributario no te permite evadir, porque evadir es sustraer el pago doloso de un tributo. En un planeamiento tributario no estamos hablando de evadir impuestos. Cuando hablamos de una elusión, significa una acción que permite reducir la base imponible mediante una interpretación. Esto sí es lícito. Podríamos bajar nuestra base imponible de alguna imposición en mérito a una interpretación de una norma, en la medida que no distorsionemos la razón de ser de esta norma. Esta actividad, vaya que es lícita. Pero existe otro parámetro, conforme podemos apreciar en esta diapositiva, la economía de opción, acogerse a un régimen tributario más benéfico a su economía, el que más te beneficia. Acá nosotros tenemos 3 regímenes de impuesto a la renta. Tenemos el régimen general, el régimen especial y el régimen único simplificado, el famoso conocido RUS. Régimen de opción. Acogerse a un régimen tributario más benéfico a su economía, a su tipo de empresa. Y vaya, que el más
beneficioso con algunas restricciones es el RUS, pero tiene sus limitaciones, hay que analizarlas. Veamos algunas ideas preliminares respecto al planeamiento tributario. El planeamiento tributario es un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, la carga tributaria, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. ¿Qué formas podríamos encontrar de un planeamiento tributario? Tenemos diversas, entre las más importantes tenemos 4. La economía opcional es un planeamiento tributario de tipo lícito. Vamos a escoger, vamos a optar por alguna forma que nos beneficie a la entidad, a la empresa, a la institución. Luego tenemos en forma de fraude a la ley. Esto sin duda es un acto ilícito que no debe estar permitido dentro de un planeamiento tributario, pero hay que tenerlo en consideración. Una simulación relativa o absoluta. Simulación relativa. O sea, está simulando algo. ¿Será beneficioso para la entidad simular algo? No. Es una actividad ilícita, seguramente que tampoco debe ser considerado dentro de un planeamiento tributario. ¿Que hay que tenerlo en consideración? Sí, es cierto, no lo podemos negar, hay que tenerlo en cuenta. Conductas delictivas, su propio nombre dice, ¿no? Es un ilícito a toda costa. ¿Que debe estar dentro del contexto de un planeamiento tributario? La respuesta es no. Pero de que es un ilícito, sin duda. De que te va a permitir en algún momento beneficiarte de algún pago por algún tipo de ilícito, a un pago tributario por algún tipo de ilícito, sí. Pero ya lo hemos dicho anteriormente en la primera definición. El planeamiento tributario no quiere decir que nos vamos a llenar los bolsillos de dinero dejando de pagar los impuestos. Eso no es así. El planeamiento tributario no supone necesariamente un comportamiento ilícito, definitivamente. Ya hemos dicho en la primera norma o forma de planeamiento tributario, que es una economía de opción, que eso sí es lícita, definitivamente, a toda costa. Una correcta optimización de la carga tributaria requiere de algunos aspectos importantes. En primer lugar, una operación aún no realizada. Vamos a ubicarlo sobre la base imponible, si es un hecho sujeto o no a algún tipo o grabado por algún tipo de impuesto. Un riguroso análisis de las normas tributarias que son aplicables a nuestras operaciones. ¿Qué actividades realizamos y qué dice la norma tributaria respecto a estas actividades? Habrá que analizarlo. La identificación de los escenarios posibles y el impacto tributario en cada uno de ellos. Habrá que ir analizando de a poco en qué escenario nos vamos ubicando y cuáles son los beneficios o cuáles son las desventajas de estar en uno u otro. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario, hay que cuantificarlas. Un análisis de la factibilidad en el tiempo, en los trámites y en la posibilidad de poder ejecutar algún tipo de planeamiento que nos permita beneficiarnos de este plan. Además, la elección de una alternativa económica y eficiente, todo en cuanto relacionado a las obligaciones tributarias. Pero el planeamiento tributario tendremos que evaluarlo desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. La planificación fiscal interna presupone que una operación realizada íntegramente en el territorio peruano y sometida al régimen tributario peruano, grabado dentro del territorio peruano, está afecto a un pago de una obligación tributaria. Eso es lo que dice la norma. Pero
Veamos un ejemplo de una fiscalización interna, una planificación fiscal interna. La empresa X es propietaria de un inmueble que forma parte de su activo fijo. ¿Cuál es el tratamiento tributario aplicable a la transferencia de dicho bien? Ya existe otra pregunta. ¿Existen mecanismos para transferir el inmueble que suponga una menor tributación? No hay nada ilícito. Estamos simplemente consultando, estamos generando interrogativas, preguntas. Estamos internamente evaluando de tal forma que la norma aplicable a esta operación nos pueda permitir algún tipo de parámetro que nos pueda beneficiar. Entonces, tendremos que buscar qué tratamiento tributario le podemos aplicar a esta transferencia de este bien. Tendremos que evaluar qué mecanismos existen lícitos para transferir el inmueble que suponga una menor tributación. No estamos diciendo que dejemos de pagar el tributo que está obligado, ¿no? Una menor tributación. Estamos en nuestro derecho. Entonces, esto es sin duda un modelo de un planeamiento tributario. Dicho esto, quiero hacer un alcance final respecto a esta unidad o a este tema. El planeamiento tributario lo podríamos realizar desde dos puntos de vista. El planeamiento tributario lo puede hacer la empresa, contratando a un especialista en tributación, en planeamiento tributario, con el propósito de cumplir las normas, pero que algunas sean interpretadas en forma que le beneficie en algo o en parte disminuir o que le permita disminuir el pago de los impuestos. Pero también vemos por el otro lado, por el lado de la administración tributaria. Ellos también planifican la tributación. Cómo gravar a los contribuyentes. Cómo generar mayores ingresos con el menor esfuerzo posible. Entonces, existe dos enfoques. Si lo realizas siendo la administración tributaria, o estás al frente, en el lado del deudor tributario, estás en la empresa, dentro, formando el contexto de la empresa. ¿Desde dónde lo realizas el planeamiento tributario? ¿Como acreedor? ¿Como administración? ¿O simplemente como deudor tributario, como contribuyente tributario? Esos dos enfoques tendremos que tenerlo siempre presente. ¿Desde qué ámbito, desde qué punto de vista estamos viendo el planeamiento tributario?